Me fui a Cuenca, sí, señor. Pero fíjate, Cuenca, ¿dónde está? Me fui a Cuenca porque Cuenca tenía la Facultad de Arte Contemporáneo Sí. más con la que tenía mejor fama del momento, ¿no? Entonces aquello fue magnífico porque allí ni nota ni las clases eran reducidas, las asignaturas eran mesas redondas que te sentabas y empezabas a charlar. Y fue muy interesante, me lo pasé muy bien. Sobre todo porque en Cuenca la historia del arte empezaba en Picasso. Mientras que en Sevilla la historia del arte terminaba en Picasso, en Cuenca la historia del arte empezaba en Picasso. Y entonces fue muy interesante, había todos los movimientos estos de... Se daba performance, se daba arte sonoro, se daban otros comportamientos artísticos y mucha teoría, que era un poco lo que yo buscaba. Yo de la práctica la tenía, yo quería la teoría sobre todo. Y la verdad es que me vino muy bien. Claro, en la facultad ahora sí se da performance. De hecho, cuando empezó a darse performance en la facultad, como no conocían a nadie que hablase de eso, y a mí la performance, mira que no hago ni nada, y la critico mucho, pero porque igual que critico mucha pintura, igual que mucho a todo, ¿no? Pero es que me llamaron para dar clases allí y di un par de conferencias sobre performance, porque a mí me ha interesado siempre mucho. Pero no hay personas, no había gente preparada para dar clases sobre performance, porque performance aquí en España hay más bien poquito, vamos. Y los que hay, que están Esther Ferrer, que tampoco es que para mí sea una maravilla, hay un poco, pero bueno. Allí es verdad que yo fui a Cuenca, visité Cuenca, pues ahí fueron amigos míos, Paco Rosa. Mi amigo Claro, Paco Rosa, yo coincidí con Paco Rosa en la facultad. Paco Rosa, estuvo que de hecho lo expulsaron, la expulsaron, hice una performance de meter fuego en una clase. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí está. Y yo no participé, pero casi me salpica el tema. Y sí, coincidí con Paco Rosa Le metió fuego a la clase. Ya nos lo contará aquí en esta sección también, porque estuve antes de ayer con él en Córdoba. Ajá, bien. Un tío también estupendo, un artista. Hace mucho que no lo veo, hace mucho que no lo veo. Él entró conmigo, es lo que decía, te mandaban a hacer una prueba y ellos veían, los olían a los artistas y nos metían allí, ¿no? Así que... Y entonces ahí en Cuenca, lo que sí es verdad que yo visité Cuenca en la facultad y, claro, no pude ver mucho porque era una facultad relativamente joven. Lo que me hablaban que era un poco caótica en ese sentido, ¿no? De técnica, como tú has dicho, nada, de hecho fui a la tienda y casi no había lienzos ni había materiales porque era casi todo teórico, ¿no? Pero claro, tú eres muy... Pero claro, ten en cuenta que, por ejemplo, la riqueza que tenía para mí Cuenca, lo que yo me encontré muy en Cuenca era que todos los rebotados de España y parte de Europa acabábamos allí. Sí, ¿no? Entonces los chavales de Castilla-La Mancha que querían hacer bellas artes se estrellaban porque ni aprendían a dibujar ni a modelar ni nada. Claro. Pero sin embargo estaba, por ejemplo, mi amigo Javier, el gallego, que le interesaba el cine. Roy de Canarias, que le interesaba la antropología. Claro. No sé quién de Valencia, que le interesaba las performances. Claro. Entonces, los grupos de amigos, ninguno coincidíamos pero sin embargo era todo muy enriquecedor. Claro. ¿Vale? Porque era gente muy entusiasta de lo que hacía, que sobre todo lo que buscaban era algo distinto. Entonces se aprendía mucho de los alumnos, se aprendía mucho de lo que hacía uno, de lo que hacía otro, y fue sobre todo muy enriquecedor en ese aspecto. La gente que querían aprender a dibujar pues se estrellaban, obviamente. Claro, porque allí no habría... ¿Había modelos naturales allí o no? No creo, ¿no? Que yo recuerdo, no, de hecho yo todas las que cogí, creo que hice 2 años en uno, que era por el plan nuevo, tenían los nuevos créditos, y creo que cogí 14 asignaturas, y de las 14, 13 eran teóricas. Fíjate. ¿Vale? Que era lo que yo buscaba un poco. Claro, es que también es lo que yo digo, o sea, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, a mí me gustó porque era lo que yo buscaba, a mí los modelos naturales me encantan, buscaba un tipo de pintura, no la que se hace o la que se hacía, ¿no? Pero sobre todo buscaba el dibujo, a mí el dibujo es lo que me apasiona, ¿no? De hecho yo decía, yo voy a hacer la especialidad de dibujo, y decía, no existe la especialidad de dibujo. Digo, pues entonces, y busqué por España y tampoco había, ¿no? Y es verdad que yo, durante la Facultad de Bellas Artes, me ha interesado mucho a nivel de técnica, a nivel de teoría también, pero a partir de tercero. A partir de tercero, con mi maestro, con Manuel Álvarez Fijo, cuando a mí me interesa mucho digo, bueno, ya de mano y esto, pues estoy sacando un sobresaliente y matrícula y esto, ahora yo quiero saber qué tengo que hacer, qué tengo que pintar, por qué tengo que pintar esto, y empiezo a leer como una bestia hasta hoy, que todavía sigo, ¿no? Y eso... Es verdad que la teoría, el hablar, el que una clase sea sentarte y ponerte a hablar con todo, que eso lo hacía yo mucho cuando fui profesor de la facultad. Bien. Y eso también, vamos, le gustaba mucho y lo requerían, ¿no? Pero bueno, a ver qué está haciendo ahí. ¿Qué está haciendo? A mí en realidad que me sirvió para darme cuenta de que todo tenía cabida.
¿vale? Claro. Yo metí mucha performance, mucho arte contemporáneo, mucho arte conceptual, mucho guide Pero board, la tú teoría has de hecho... situacionismo, todo lo que ya se movía de los años, bueno, que en realidad ¿Arte estábamos... povera has hecho también o no? ¿Eh? ¿Arte povera? No, ¿vale? Pero yo me interesaba sobre todo el concepto teórico para darme cuenta de que la imaginería también tenía cabida, ¿vale? Hombre, claro. Y que la gente salía de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla con carencia de arte contemporáneo y hacían cosas que se creían que eran modernas y se habían hecho ya en los años 50, por ejemplo, ¿vale? Y sin embargo yo salí de Cuenca haciendo imaginería y monumentos. Fíjate. ¿Vale? Pero sobre todo consciente de que vivíamos una época en que todo tenía cabida, ¿vale? Claro. Y no había que tener complejo por hacer un arte más clásico, ¿vale? O menos moderno, no sé, ¿no? Yo veía a otros Pero mira, compañeros... fíjate, es muy interesante lo que me dices porque creo que mi historia es al contrario y hemos acabado en el mismo sitio. Claro. Es decir, cuando yo salgo de la Facultad de Bellas Artes, como era tan clásica, lo que nos decían allí, te tienes que distinguir, tienes que hacer una cosa nueva, tienes que... Y yo estaba obsesionado con decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo llegué hasta, bueno, de manera natural, hasta la abstracción, que ya ves tú, la abstracción, que es más antiguo ya que la... Pero bueno, para mí, para mi carrera, para lo que yo llevaba, me fascinaba, lo entendía, me llevó unos años haciendo abstracción, ¿no? Pero llegó un momento en el que ya salgo de la facultad, me quito toda esa contaminación que me metieron allí. De hecho, yo antes veía una obra de Miró, que fuese una raya, y yo flipaba. Pero era porque me habían condicionado ellos. Claro. Pero dentro de mí decía, es que yo aquí no veo nada. ¿No? Claro, mi historia vital me lleva a la India. Cuando vuelvo de la India, me llevo un mes allí, me di cuenta de que digo, ¿qué hago? ¿Qué estoy pintando? Si esto no tiene sentido para mí. Esto no, ¿qué tengo que pintar? Y me llevé 9 años volviendo atrás, solo dibujando, para volver a aprender y volver a intentar entender qué es lo que tiene que hacer. Coño, que he vuelto al óleo. Claro. Pero sin complejo, esta vez. Yo empecé con el óleo, como normalmente se empieza en la academia, ¿no? Y después intenté, bueno, todo tipo de técnicas, me fabricaba las tintas, metía colas, metía todo lo que me encontraba. He hecho cerámica, escultura, todo. Oye, al final me di cuenta de que, oye, si es que a mí me gusta pintar al óleo, es que me gusta. Como el barro. Y sin complejo. No, y sin complejo. Algo más antiguo que el barro, que la arcilla, ¿vale? Claro, que es lo más... Soy más contemporáneo por hacer a lo mejor arcilla, más arcaico por hacer arcilla que por hacer esculturas de reciclaje de objetos reciclados. No, creo que no tengo ningún tipo. Lo que pasa es que sí que es verdad que, o al menos yo ya no sé, creo que igual hoy en día ya no hay, los estudiantes ya no se enfrentan un poco a ese dilema, ¿no? De querer ser contemporáneo. ¿Vale? Pero en aquella época yo al menos tenía una cantidad de complejos, de si lo que hacía era válido o no era válido, si encajaba en la sociedad, el afán por ser contemporáneo, por hacer algo que encajara en un arte que creíamos que era o que tenía que ser original y auténtico, que bueno, que afortunadamente tú y yo nos hemos conseguido quitar de ese peso de encima, pero sobre todo porque yo creo que el arte al fin y al cabo es una cosa muy personal de cada uno que independientemente de lo que lea, al final es el trabajo y el encontrarte uno consigo mismo, creo yo, esa es mi experiencia. Total. Hay quien hace un arte mucho más intelectual, un arte mucho más basado en una teoría, en una idea, en un conocimiento, y yo al menos mi arte, creo que el tuyo también un poquito por lo que he visto, es mucho más instintivo, es decir, lo que sale y sin pensar. Y la gran riqueza, o cuando alcanzas una obra que crees que es tuya, que eres plena, es cuando has hecho algo sin pensar en lo que estás haciendo. Claro. Que no es fácil. No, ¿vale? Al contrario. Eso es muy difícil. O sea, para hacer lo que tú haces, yo cuando vi lo tuyo digo, este tío es que tiene mucho conocimiento. Si no, no te sale. Claro. Es como dice, ¿cuánto tarda en hacer una escultura? Dice, bueno, 20 minutos no, 30 no, 47 años, ¿no? ¿Cuánta edad tiene ya? Dice, yo he tardado, ¿cuánto ha tardado este hombre en hacer esto? Ha tardado 47 años. Claro. Y si no, ponte 20 minutos tú ahí y tú aquí. A ver en 20 minutos si eres capaz de hacer lo que hace él. Son las circunstancias, gente puede llevar 20 años entascada con una cosa y de pronto ocurre una circunstancia de tu vida y te hace y superas una cantidad de cosas tremendas, ¿no? Pero yo creo que eso es lo bonito, ¿vale? Que el arte, al fin y al cabo, lo que hacemos hoy en día es un poco resultado de la evolución vital de la persona y de todo aquello que nos pasa en la vida, ¿no?